días del mes de abril de este año, puse a googlear un poco y mirar, aunque todas las provincias, en todas estas provincias 4 de la región NOA Centro, estuve varias veces, ¿sí? Porque me gusta viajar, me gusta andar, conocer. Así que, pero me puse a googlear, a investigar, no hay datos exactos, y si alguien tiene datos aproximados y del último tiempo, de ahora, del último bimestre, respecto a la cantidad de habitantes en estas 4 provincias, le agradecería si me los da. Yo busqué por todos lados, nadie está de acuerdo, ni las entidades oficiales ni particulares, pero habría un promedio entre las 4 provincias de 3.600.000 promedio, un poco más, un poco menos, probablemente más entre las 4. Y yo me quedé hasta tarde una noche en mi casa mirando el mapa y volviendo a mirar la densidad poblacional de algunas, como es el caso de Tucumán, las grandes ciudades, pero también los parajes distantes, todo es el Señor. Y yo no soy quien para ponerle agenda al Señor, más bien para decirle guíame tú y muéstrame tu voluntad. Pero estuve ahí tratando de hacer números que no hice, porque son por respeto por no tener la información más precisa como quisiera, y hasta ahora no la tengo, pero estoy ahí en ese número. Estuve incluso sacando las cuentas del porcentaje que habría de evangélicos en estas 4 provincias. Tampoco tengo el dato, no es fácil. Y nosotros tenemos una cantidad dada, gracias al Señor, la Iglesia de Dios está presente, les decía esta tarde al hablar con los pastores en este encuentro que hemos tenido. Pero más allá de eso estuve pensando y orando y haciendo algunos números. ¿Cuántas personas necesitaríamos nosotros? Bueno, hoy vimos que uno solo, aunque caminó 3 días, logró ganar la ciudad de Nínive. En 3 días, ese batió el récord. Le ganó a Pedro los 3.000 y todo lo demás. Mi querido amigo Jonás, que dije que lo admiro justamente por todo lo que dice su libro, como era él. Y si es el texto sagrado, yo lo respeto. Estuve hablando de números, llegué a pensar en la figura del evangelista. Respeto todos los modelos, soy amante de la historia cristiana de varios autores, incluso de la historia secular, porque a veces ellos ven y dicen otra cosa que nosotros desde la óptica religiosa o cristiana no vemos o no queremos ver. Pero prefiero el modelo que Dios nos ha dado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Respeto y adopto, trato de incorporar de todos los modelos de evangelización, de servicio que hubo y que los hay, y podrían surgir otros, porque el servicio tiene que ser contextual, lo sabemos, pero prefiero partir de lo que Dios nos da en el Nuevo Testamento, porque creo que lo que contiene Hechos respecto a la marcha de la Iglesia de Cristo no solamente tiene carácter informativo y didáctico, sino que siendo palabra de Dios constituyen principios que deben fundamentar nuestra acción pastoral, misional o toda la que fuere. Aparte de eso puede haber agregados o quitas, pero creo que lo que Dios nos revela es suficiente. Y estaba pensando, también creo que si nosotros somos las personas que podamos dar la bienvenida a nuestro Rey, seguramente tiene que ser la mejor iglesia que jamás haya existido, incluso mejor que la del siglo I. ¿Cómo saca usted eso? ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene a llevar una novia que no tiene mancha ni arruga, y para eso tiene que estar todo ok, estar funcionando. Por eso creo que nosotros tenemos todas esas posibilidades de ser parte de algo sin precedentes que el Señor haga en este tiempo, para la gloria, para la honra de su nombre. Sueño que el Señor nos devuelva la figura del evangelista propiamente dicho, que lo llama el Señor, que lo dirige el Espíritu Santo, que sacude hasta la iglesia local y todo lo encuentra por ahí, ¿entiendes? Siempre
sobre la base del modelo que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento. Creo que es vigente lo que el apóstol Pablo dice que Dios puso en la iglesia. Primero los apóstoles, porque a través de ellos puso los fundamentos, ya sabemos la enseñanza y demás, pero luego dice evangelistas, dice Hechos 4:12, pastores y maestros, dice. Creo en esos ministerios bíblicos y creo que si Cristo los puso en la iglesia, deben estar. Y yo estoy dispuesto a facilitar y a permitir el espacio que corresponda para que esos ministerios se ejerzan en el marco de lo que nuestro Señor disponga en esta hora. Así que espero que haya algún evangelista acá que tenga ese sentir en forma de deseo, en forma de carga o lo que fuere, porque Dios no tiene moldes para llamar. Espero que haya acá nuevos maestros de la palabra, o personas que de repente creen que Dios las está llamando al ministerio pastoral propiamente dicho. Deben mantener eso en oración, deben mantenerse atentos, deben mantenerse. Yo lo que sé es que Dios apresura su palabra para ponerla por obra, dice Jeremías capítulo 1. Si hubiere esas personas acá, manténganse en oración, no se corten solos, manténganse en comunión, en sujeción, en el marco de la iglesia local, bajo la pastoral de quien corresponda, y en tiempo y forma comuníquense para prepararse debidamente. Así que eso ya es obra del Espíritu Santo, pero la quiero mencionar. No tenemos un seminario como quisiéramos tener, pero sí tenemos una casa de estudios en Tucumán que, gracias a Dios, al menos en aquellas cuestiones básicas, indispensables, le va a dar herramientas a las personas que el Señor llama. Manténganse en oración, iglesias representadas acá, cuerpo ministerial, tengan presente en sus oraciones a nuestro instituto bíblico, seminario en San Miguel de Tucumán. Llegué a hacer números respecto a esa casa, no números que tengan que ver con peso, Dios es testigo, sino en cuántos necesitaríamos nosotros tener personas que nos conste que son llamados. Deberíamos tener un mínimo de 25, 30 por año en ese lugar. Y yo quiero ver esos jóvenes, quiero ver. La Biblia dice, Dios es el que llama, el cual también lo hará. Así que, iglesia, estemos expectantes. Gracias, pastores, por asistir como corresponde, pero más allá de lo que corresponde, sabemos que implica esfuerzo y demás. Es que justamente para eso fuimos llamados nosotros. Gracias, Pastor Chavarría, de verdad. Gracias a todos. Me alegré tanto con ver bien a la pastora Marta, de verdad. La gloria sea al Señor, la gloria sea al Señor, y Dios siga usando su vida. Gracias. Celebro porque me tocó hacer algo, bueno, creo que había sido electo a la media tarde, algo así, ni recuerdo. Y a la noche me proponen, ¿y qué hacemos con tal lugar de...? Ya voy a predicar, ya no se preocupe. Con Tino Gasta era, ¿no? No sé si él... ¿Y por qué? Y está así, está la obra y hay que necesitamos del obrero. Uy, ¿qué hacemos? Y hay hermanos, sí, hay un grupo de personas, bueno, que están ahí. Deben estar acá. Y pregunté a uno u otro, ¿quién sabe algo? Bueno, queda en Catamarca, pero ya sé eso, pero ¿y qué más? Dice, bueno, apenas tenemos recursos para el alquiler. Era así, se estaban consiguiendo, estaba ahí en vía de conseguir. ¿Y usted qué dice? Y el obrero, lo tenemos, dice, y me lo presentan a Carlos Carrizo. Bueno, manifestó ánimo, intención de lanzarse a esa responsabilidad. Pero después le pregunté, ¿cómo va a ir así? Y me dijo, me grabó, fue como que me predicó no sé cuántos sermones cuando me dijo, yo siempre trabajé para criar mi familia y demás, y voy a trabajar, y Dios va a bendecir y pronto va a proveer. Me dio buenas noticias de ese lugar. Siga así, pastor. Mi respeto, siga así. Y necesitamos personas comprometidas con el Señor, que le sirvan por fe a nuestro Señor.
Si la Biblia dice trabajo en la obra del Señor, no es en vano, pero es el trabajo, no es la teoría del trabajo. Es el trabajo realizado el que no es en vano. Así en esta noche los invito, vamos a leer la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Voy a usar este texto, capítulo 26, el verso 16 hasta el 18 únicamente, y lo voy a leer como base general de este sermón, de este mensaje que quiero presentar en esta noche en forma de desafío al pueblo de Dios. Y dice así la palabra del Señor, comenzando en el verso 15. Yo entonces, del verso 16, perdón, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. Como ustedes saben, conocedores de la Biblia, saben que este extracto de las escrituras que he leído tiene que ver con parte de lo que el Señor le había dicho a Saulo de Tarso, uno de los cristianos más grandes de todos los tiempos, allá por entre los años 35, 40 promedio de esta era. Las escrituras dan testimonio que Dios se dirige a un hombre común. Es más, algunos dicen que era pequeño. Bueno, eso no es pequeño físicamente hablando. Y todos los cristianos sabemos que después de la conversión de este hombre, aunque el cristianismo nació como movimiento mundial, el día de Pentecostés, esa es mi opinión personal, ya existía antes de Pentecostés la iglesia cristiana, pero personalmente creo por varias razones que no viene al caso ahora mencionar, que la iglesia cristiana nació como movimiento mundial el día de Pentecostés y no antes. Si algún día después quieren que le explique por qué, puede haber oportunidad. Pero aunque el cristianismo ya existía con todas las letras, sabemos que la conversión de Saulo de Tarso marcó también un antes y un después. Apenas pasaron después unos 20 años, un poco más, un poco menos. No podemos dogmatizar dando fechas exactas. Sabemos que una inmensa zona de aquel entonces había sido, en una inmensa zona se había predicado el Evangelio de Jesucristo. En un mundo durísimo por la maquinaria militar romana, impregnado por la cultura griega y todo lo demás, y por la vida religiosa de judíos que había por todo lugar en los rincones del imperio. A pesar de todas esas cuestiones, ¿sí?, el Evangelio de Cristo se había establecido. Tanto es así que cuando algunos se enteraban que Pablo llegaba, decía la gente: ¿qué hacemos ahora? Estos que trastornan el mundo entero llegaron a nuestra ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Pero todo ese movimiento, o movida como dicen los chicos, no sé si acá dicen así, la movida, dicen. Espero que no tenga un significado malo acá. Mejor voy a seguir usando el lenguaje bien estándar. Todo ese movimiento se generó a partir del llamado del Señor en términos así directos, personales, a Saulo de Tarso, y a partir de la respuesta que él, por la gracia de Dios, pudo dar al Señor que le había hecho este llamado personal, como estoy diciendo. Así que en esta noche yo, con la ayuda del Señor, quiero decirles por lo menos 5 cosas, y lo voy a hacer rápido. Sí, a partir de ahora quiero proclamar el mandato del Señor a su pueblo, mandato a levantarse, el mandato a levantarse de parte del Señor a su pueblo, entendido como pueblo de Dios. Nosotros hoy, en esta contingencia, en esta realidad, en este momento de la historia, en este último tramo
de la recta final. Estoy convencido que las Sagradas Escrituras constituyen la palabra del Señor viva, eterna y eficaz. Y por lo tanto, si es viva, eterna, eficaz y todo lo demás, estoy convencido que la misma sigue teniendo vigencia y sigue diciéndonos las cosas que son pertinentes para esta hora que está viviendo la humanidad, mis hermanos. Y es cierto que hoy, por la tecnología y tantas otras cosas, tantos otros medios, hoy tenemos la posibilidad de escuchar miles de cosas que no eran posible hacerla en el mismo tiempo en otras épocas. Pero más allá de todo lo que se puede escuchar de uno o de otro contenido, para nosotros debe seguir teniendo prioridad lo que Dios ha dicho, y como su palabra es eterna, lo que Dios está diciendo siempre a través de las Sagradas Escrituras. Así que por eso, en primer lugar, quiero decir que hablando del mandato de Dios a su pueblo a levantarse, se trata de un mandamiento frecuente en las Escrituras. Si usted busca una concordancia digital o la que tuviere, es impresionante la cantidad de veces que aparece esta palabra en forma imperativa: levántate. Desde el Pentateuco prácticamente hasta el final del Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento dan testimonio de este quehacer de Dios, ocupándose a veces en términos generales o en términos particulares con este mandato en forma imperativa, en forma de desafío bien claro para misiones específicas que Él quería que su pueblo o individuos particulares lleven a cabo o desempeñen en el lugar y tiempo en el que les tocó vivir. Hablando de este mandato, quiero decir también que sabemos que este mandato a levantarse, en términos físicos, nos habla de un cambio de actitud, de un cambio de postura. Es que en realidad, si vamos a pensar en las cuestiones prácticas, la mayoría, hay ocasiones y tareas que exigen estar en pie. Hay ocasiones en que sí o sí el sujeto, el actor, debe estar levantado. La única posición que nos permite desarrollar la mayoría de las tareas es precisamente estar en pie físicamente hablando. Y hay tareas que no pueden ser hechas desde otra postura, desde otra posición. En general, es la única postura que nos permite llevar a cabo la mayoría de las tareas, cosas que podamos realizar. Hablando del mandato en el sentido bíblico, personalmente creo que es un mandato determinante. ¿Por qué? Es determinante para nosotros cuando si Dios nos está diciendo levántate, debemos tomarlo así, lisa y llanamente, en el sentido que tiene, en el significado que tiene ese término, esa expresión. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice siempre tiene carácter determinante, mayormente cuando la realidad lo requiere. Además, Dios nunca dijo ni dice algo simplemente por decir. Nosotros a veces podemos cometer el error de hablar por hablar, como se dice por ahí. Sin embargo, lo que Dios siempre habla con propiedad, sabiendo lo que dice y siempre hay un porqué cuando Dios dice esto o dice aquello. Por lo tanto, y mirando el texto sagrado, como les decía, las distintas oportunidades donde ocurre esta expresión en boca de Dios, diciendo a las personas individuales, sea Moisés, sea Jeremías, quien haya sido, diciéndole levántate, me atrevo a afirmar que siempre fue determinante y siempre marcó un antes y un después para la vida de ese sujeto, de ese individuo, de esa persona. Mayormente, como dije, cuando la realidad lo requiere. Esta postura de esta acción de levantarnos también es determinante para otros cuando su situación depende de nosotros, si nos levantamos o no, por ejemplo. Imagínese personas en riesgo,
personas sin posibilidad alguna de valerse por sí mismos. Imagine un escenario de una situación donde hay personas que están en situación, en momento crítico, grave, y a la vez incapaces, imposibilitadas de solucionar las cosas por sí mismas. Y nosotros por X motivo estamos en esa escena, en ese momento. Entonces para esas personas es indispensable que nosotros nos levantemos, que hagamos algo. De lo contrario, la suerte, el desenlace final será diferente. Esto ya lo sabemos nosotros. Por eso digo que en el sentido bíblico este mandato a levantarnos es determinante, mayormente si tenemos en cuenta la realidad del mundo que la requiere a gritos. Es una postura determinante, me atrevo a afirmar también, para la iglesia y para el mundo. ¿Por qué? Porque no caben dudas que la iglesia de Cristo, en virtud de las cosas que surgen por aquí y por allá, de una o de otra manera, en forma negativa, desfavorable, la iglesia de Cristo necesita ser asistida en tiempo y forma, necesita ser resguardada, por ejemplo, por una pastoral que esté atenta para auxiliar, para guiar al rebaño en este momento tan crítico que vive la sociedad, no solo argentina, sino prácticamente en cualquier lugar del mundo. Pero de manera más puntual me atrevo a afirmar todavía que este mandato este mandato a levantarnos va a ser determinante para el mundo, teniendo en cuenta la misión que el Señor nos ha encomendado a nosotros. En Hechos, capítulo 13, me parece que es los versos 46, 43, algo así, por ahí, el apóstol San Pablo recordaba que el Señor le había dicho: te he puesto para que seas para luz de las naciones, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Él sabía que el destino espiritual dependía de alguna manera de que él cumpla la responsabilidad que el Señor le había encomendado evangelísticamente hablando. Por eso fue Pablo el que llegó a decir: ay de mí si no anunciare el evangelio. Él llegó a decir así: ay de mí si no anunciare el evangelio. Porque el evangelio era el único medio. No había 10 medios, 10 fórmulas para ser salvo, para llegar a Dios. Había solamente un medio, Jesucristo, y una manera de proclamar a Cristo, la predicación del evangelio. Por lo tanto, el mandato para Pablo, para los ministros, para los hombres de Dios del Nuevo Testamento y de otras épocas, respecto a levantarse y hacer cosas para Dios, era determinante. Y es así porque tenemos una misión que afecta al mundo que nos rodea. Yo creo que Dios nos puede juzgar aquel día en su presencia si nosotros, los que tenemos el deber de estar al frente de la iglesia, no estamos a la altura de las circunstancias para responder bíblicamente, de manera contextual, concreta, a las distintas situaciones que ponen en riesgo la existencia misma de la iglesia de Cristo. Pero también tenemos en este momento la cuestión de la historia, la cuestión de la realidad, mis hermanos. Les decía hace instantes que me encanta la historia cristiana. Y agradezco a Dios que allá a finales del siglo XVIII, en las décadas previas al avivamiento pentecostal moderno, Dios en su misericordia, cuando parecía que la Edad Media no había terminado y que todo era oscuridad, Dios levantó personas. Y hay varios nombres conocidos como Finney, Wesley y tantos otros. Pero ellos fueron ayer. Los que estamos en este momento y en esta hora de la historia, con la obligación, con la demanda de levantarnos y hacer cosas para Dios, somos nosotros. Y yo no le debo fallar al Señor. No le debo fallar a la iglesia de Cristo, que requiere la orientación pastoral, las respuestas que quizás hace 30 años no eran necesarias, porque el contexto de la realidad era otra. No le puedo fallar
a las multitudes, al menos en la jurisdicción donde yo tengo margen y posibilidades de hacer cosas, mis hermanos. Al menos así lo veo yo. Prefiero interpretar al ministerio como una responsabilidad de mi Señor frente a mis semejantes. Hablando de Catamarca hace algunos años, me quedé unos metros, andábamos por la peatonal tratando de respirar aire fresco, un verano 18 de enero, algo así, 20 de enero, hace varios años. Un mundo de gente, ustedes conocen, una peatonal tremenda, al menos en aquella época. Le pedí al Señor que me grabe en mi mente, qué ocurrencia, la imagen, que me grabe algo del nombre de esas personas. Hice una oración ahí, la tendrá en memoria el Señor. Pero la misión no consiste solamente en oración, sino acción, acción. Mis hermanos, el mundo, sin ir más lejos, la sociedad argentina necesita ser asistida desde distintas maneras, ya lo sabemos. Para eso están los sociólogos, los docentes, la parte médica, legal y tantas cosas más. Pero hay un aspecto de la verdadera asistencia que solamente le puede dar al mundo la Iglesia de Cristo, el ministro del Evangelio. Y si nosotros fallamos en eso, estaremos dejando librados a cualquier suerte a aquellas personas que Dios puso a nuestro paso, en nuestro camino, como había permitido que el hombre que cayó en manos de ladrones esté justamente ahí. Él estaba ahí, con la realidad dramática. Todos conocemos el relato en el Evangelio de Lucas. Pasó primero, bueno, no sé cuál pasó primero, pero pasaron. Y la verdad que pasaron como si no hubieran pasado por ahí. Pasó el levita, pasó de largo. Después vino el sacerdote, también, viéndole, pasó de largo. Y seguía el hombre ahí sin poder incorporarse porque había recibido una brutal paliza, había caído en manos de ladrones, dice esta parábola del buen samaritano. Pero después justamente venía un samaritano, persona no indicada para el concepto judío de aquella época, para estas cosas. Pero dice, viéndole, fue movido a misericordia. El hombre que había caído en manos de ladrones podía haber muerto si no recibía la asistencia. Si hubieran pasado un par de horas más, probablemente no contaba la historia. Pero felizmente Jesús relata esto diciéndonos que depende de nosotros, que estamos ahí en ese momento. No es suficiente estar en el momento. Los anteriores estuvieron en el momento, vieron la misma realidad, pero fue como que no la vieron. La realidad no logró impactarlos, no generó en ellos el deseo de hacer algo, de ayudar. Pero Jesús dice en el Evangelio de Lucas, en esa parábola del buen samaritano, que precisamente el buen samaritano, fue movido a misericordia. Hizo mínimamente lo básico, lo que él podía y debía hacer. Y al terminar Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Mis hermanos, estoy diciendo que en el sentido bíblico levantarnos ante la orden de Dios es determinante porque la realidad lo requiere. Es determinante para otros, para la iglesia y también para el mundo. Es determinante porque tenemos una misión que los afecta a ellos. La misión que Dios da no es una misión intrascendente, siempre es una misión del cumplimiento de esa, depende la vida de muchos. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios lo llamó a Josué, por ejemplo? Le dijo, tenés que esforzarte, levántate, le dijo, pasa este Jordán, porque tú repartirás. Él tenía una misión que no terminaba ahí en el hoy, sino que debía trascender en el futuro. La tierra prometida que podían recibir el resto de las generaciones de israelitas dependía de cómo Josué hacía los deberes en ese entonces, en esa realidad. Yo creo que la vida, en todo el sentido de la palabra, principalmente en lo que hace a la relación con Dios, de las generaciones futuras, si Cristo tarda en venir, depende de cómo nosotros hoy damos respuesta
a la orden de Jesucristo de predicar el Evangelio. Por eso les decía al comienzo que una de mis oraciones es el Señor, los evangelistas. Y no estoy pensando en un cuerpo de élite, creo en los ministerios, pero también creo que la única manera en que puede llegar la acción más completa de Cristo al mundo necesitado es a través del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es un ministerio, es la iglesia en su conjunto como tal. Pero es la iglesia comprometida, la iglesia que escucha el mensaje y en efecto está dispuesta a responder en tiempo y forma. Mis hermanos, en esta noche quiero seguir diciendo solamente un par de cosas. Las veces que ocurre en las Sagradas Escrituras este mandato a levantarnos, siempre fue en un momento particular. En algunos casos fue para salvar la propia vida. ¿Recuerdan el caso de Lot? Estaba ahí en Sodoma, pero Sodoma no es cosa del pasado, parece haber vuelto. No hace falta hablar mucho de esto. Pero el libro de Génesis dice que si bien él reunía algunos requisitos como para escapar de ese inminente juicio que vendría ya de parte de Dios sobre Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que él fue llamado y los ángeles que estaban ahí le tuvieron que decir varias veces, primero levántate y escapa por tu vida. No había otra opción, no había dilación, tenía que ser ahora o perecía no solamente los demás, podía perecer él también. Por eso digo que siempre esta orden vino en un momento especial y puede tratarse de la vida misma nuestra cuando es necesario hacer ajustes si es que queremos permanecer en pie y activos como el Señor nos requiere. Puede ser también para salvar la vida de otros. Me llamó la atención la cantidad de veces, como decía al comienzo, que ocurre la palabra levántate o se levantó en el libro de los Jueces. 300 años, hermanos, ustedes conocen, de terror. Esos picos, esas más bajadas que subidas, sin adelantos en la vida espiritual, nacional, religiosa del pueblo de Dios de aquel entonces. Y vez tras vez, la Biblia dice, se levantó Ahot, se levantó Gedeón, se levantó fulano. Y casi para cerrar el libro, o aquel periodo, mejor dicho, dice que el mundo escogía nuevos dioses, los caminos, las aldeas abandonados, un desastre. Como dice el libro de Jueces, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y se fue a la palestra, se fue al campo de batalla, y todos sabemos lo que pasó. Pero ella dice, me levanté. Había estado sentada bajo la palmera dando buena consejería, pero eso evidentemente no era suficiente. Se necesitaba más acción. Y por allá en los capítulos 4 y 5 del libro de los Jueces, ella, Débora, dice, hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté. Pienso que se puso algún uniforme, algo habrá cambiado. ¿Se imaginan una mujer cómo se vestía la mujer en aquella época en el campo de batalla? Bueno, más allá de la indumentaria, el texto bíblico dice que ella se levantó. Y sabemos que ese levantarse marcó un antes y después para su propia vida, para su pueblo y para nosotros como enseñanza. Así que siempre el deber de levantarnos siempre viene en un momento especial, ya sea estas personas, Débora, Ruth y otros. En el caso de esta última persona que nombré, todos conocemos por la historia bíblica que era crítico. Tenían plazo de extinción, de ejecución el pueblo judío, porque Amán logró conseguir que se firmara un decreto por el rey y demás. Pero mientras tanto se estaba levantando una persona bastante joven, a quien conocemos como Esther. Ni siquiera el hombre que la había criado no le tenía mucha fe. Y cuando ella empezó a hablar de que algo tenemos que hacer, que hay que hablar, que hay que moverse, Mardoqueo le dijo, ¿y quién sabe si para esta hora llegaste? ¿Quién sabe? Pero justamente para esa hora. Y nosotros no estamos para 20 años atrás. Tampoco podemos asegurar que estamos para el 2030, porque no sabemos
si el Señor nos dará vida o si Él no habrá regresado todavía. Pero sí sabemos que estamos en el aquí y en el ahora. Por eso es preciso que entendamos el mandato del Señor en términos del presente y en términos concretos hasta donde sea posible. Iglesia, me atrevo a afirmar bíblicamente hablando que este mandato, este desafío de levantarnos, en términos bíblicos es un mandato para hoy y sin dilación. Me tomé el tiempo de revisar el contexto, que son muchísimos, donde aparece este mandato del Señor, principalmente en el Antiguo Testamento. Y vi que la mayoría tuvieron que levantarse en esa hora. Y muchos de los libertadores, por ejemplo, tuvieron que levantarse a la medianoche, otros a la madrugada. Solamente hay 2 casos de personas, acá debe haber gente que sabe los libros históricos, que se levantaron por la tarde y no fue para bien. Hubo 2 casos encontré, pero la inmensa mayoría tuvieron que hacerlo al despuntar el alba, en la primera hora del día. Y esto me hizo pensar a mí que es posible levantarnos a destiempo. Es posible ir a la parada cuando el ómnibus pasó. Es posible ir al aeropuerto cuando el vuelo no salió o ya se fue. Y en esta época no hay tiempo que perder. Por eso personalmente creo que este mandato es un mandato para hoy y no debemos permitir la mínima dilación. Es para hoy. En la cultura judía estaba permitido suspender ciertas prácticas, ciertos deberes en algunos momentos especiales de la vida de las personas, por ejemplo. Pero Joel tiene un mensaje escatológico y llama al pueblo a levantarse, llama a los sacerdotes y dice, llama a los ancianos también, incluso a los jóvenes que estaban de novios, porque era un periodo muy especial donde estaban esperando el momento, pensando en la prometida. Pero Joel les dice, no, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, no había excusa. No, yo me estoy por casar o yo tengo esto. No había dilación. Era un llamado nacional. Y todos sabemos que tanto la promesa como los desafíos del libro del profeta Joel deben ser entendidos escatológicamente, más que nada. Todos sabemos. Los llama a levantarse para la guerra, los llama a equiparse, a forjar lanzas de las espadas o de los asadones y cosas así, a equiparse para el momento en que viene. Mis hermanos, para ir cerrando, quiero decir que este mandato a levantarnos hoy es general y no hay excusas. Acabo de mencionar cómo en el libro de Joel son llamados a levantarse todos, empezando de los que tenían responsabilidades al frente del pueblo, como los ministros, que son llamados a orar, que son llamados a ayunar, que son llamados a buscar a Dios, pero también llama hasta al niño, llama a todos. Es que creo que si nosotros vivimos en este tiempo escatológico, como empecé a modo de introducción y a modo de comentario general, Lucas dice que la iglesia del día que Cristo venga debe estar erguida y con la cabeza levantada, esperando su redención de un momento a otro. Yo no quiero hacer crítica por amor a la crítica y trato de ser mesurado incluso con la autocrítica, pero temo que hay muchísimas cosas que pueden desvirtuar nuestro compromiso con el Señor y sin darnos cuenta dejamos cosas que podemos hacer, las dejamos para mañana, para pasado, y en esa postergación muchas cosas terminan en el olvido. Yo creo que el momento que vive la iglesia misma, en el descuido, en que el amor de muchos se enfría y tantas cosas, exige realmente una postura a la altura de estas circunstancias. Yo le estoy pidiendo al Señor que por su gracia me permita estar a la altura de las circunstancias de esta hora. No le quiero fallar a la iglesia, no le quiero fallar a la sociedad,
de la cual formo parte, pero principalmente no le quiero fallar al Señor. No le quiero fallar al Señor. Mis hermanos, permítame leer el texto. Hechos 26, no el 16, sino uno de los últimos que leí. Sí, el 16. Levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti. Y ahí está la lista, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Hablando de los gentiles, verso 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y podríamos agregar, según el Nuevo Testamento, varias experiencias a esta lista. Pero lo primero era, levántate. Saulo había escuchado esa voz, levántate y ponte sobre tus pies. Levántate si quieres ser mi testigo. Levántate porque debes testificar de las cosas que has visto y de las cosas que has oído. Levántate porque debes dar testimonio y proclamar otras experiencias que en lo sucesivo te van a ser dadas. Pero el primer paso era levántate, porque para esto me ha aparecido a ti. Los invito a estar puestos en pie, por favor. Les invito a estar puestos en pie.